Sebastián Heredia es de Córdoba, es abogado, egresado de la Universidad Católica, es magíster de la Universidad Austral, recibió el título también de magíster en finanzas con orientación fintech en España, es egresado de la primera corte de Blockchain Summer School en la Universidad de Utrecht en Holanda, coordinador del grupo de trabajo legal de LACchain del BID, bueno, publicaciones miles, escribió un libro que para qué son, qué sirven y para qué no servirán la Web3 y blockchain, Smart Contract, es súper especialista en Smart Contract, y aparte de todo eso, es skater. Recién preguntaba si era aficionado, y parece que no, que ha sido campeón latinoamericano de skate, ¿no, Seba? Así que es un gran deportista, un gran profesional, un gran innovador. Vamos a arrancar con Seba, vamos a seguir con Marco. Marco es un joven promesa del metaverso, la primera experiencia en la América Latina en un juzgado laboral con metaverso, y vamos a cerrar con Federico Ast, especialista en blockchain, DAOs, y tiene un sistema que es Cleros. Así que no se lo pierdan esta tarde. Arrancamos con... Sí. Antes que pasemos, tengo que... Acá me va a pegar el ego, digo, mi profesión frustrada fue el rock. Así que quiero decir 2 palabras de la banda sonora que empezamos, ante la falta de Walter Gass hoy día. Bueno, fue Van Halen, y es la música, la banda sonora de una película de Steven Spielberg que se llama Ready Player One. Eso es para tener un conocimiento amplio y bueno, y despuntar un poco el vicio, ya que no toco. Menos mal que trajimos a uno que sabe hablar inglés, che. Gracias, doctor. Bueno, nada más, Eli, nada más. Ahora esa sí, presentación. nada más que decir, no se pierdan, no se levanten de la silla, arrancamos. Seba, es tuya esta nave, diría el doctor Adaro. Una sola cosa, lo presentaste, pero es el jurista de la Web3 de Latinoamérica. Todo lo que dijiste te lo resumo ahí. Y me quedo sin señal. Bueno, gracias Mario por las palabras, se alinea a todo el equipo, felicitaciones. Esta es la segunda vez que puedo participar acá y soy hijo de una secretaria que en paz descanse de la justicia, así que me gusta mucho poder hablarle a las personas de la familia judicial. Yo me crié en un hogar así. Y bueno, como decía el tema, dale y salta. Vamos a saltar directo a 3 temitas que yo hablo muy rápido, debería poder darlos en la hora que tengo, o los 45 que me quedan, pero no se preocupen si no llegamos, porque se puede volver a armar algo así y estaremos acá hablando de estos temas, pero la idea de la charla es hacerles un onboarding rápido a qué es esto de la Web3, qué son las tecnologías de registro distribuido, qué es una blockchain, qué son los tokens criptográficos, este concepto que a mí me llamó mucho la atención en su momento de contrato inteligente, si es que tal cosa existe, y por último, presentar las entidades digitales autónomas descentralizadas que se están gestando en el mundo de la Web3, que creo que, bueno, les va a dejar la cabeza un poco volada. Parece cosas del futuro, pero no son cosas del presente en muchas partes del mundo. Yo soy abogado, como me presentaron, me especialicé en Derecho Empresario, después en Finanzas, después en Tecnología. Me gusta escribir, escribí en la pandemia para no enloquecer un librito, que es este de acá al medio, Smart Contracts. Hay una versión digital y una versión impresa. La versión impresa va por una segunda edición, que es casi una arma impropia ya. Yo lo pensaba como un manual, pero al final, bueno, como se hizo más largo de lo previsto la cuarentena, yo seguí escribiendo. Y como tenía varios años de investigación en la cabeza, me sirvió la cuarentena bastante para concentrarme en esto por un tiempito. Ahí dejé en el chat un link que es para descargar este libro en PDF. Se lo puede, no es la forma más práctica quizá de leer, pero está bueno poder buscar por palabras. Lo pueden bajar gratuitamente. Después dejé la traducción al español de Token Economy. Este libro, escrito no por un abogado, sino por una economista, una doctora en economía, fue el libro top 10 de los más vendidos en 2020 sobre qué es esto de la economía de los tokens. Tuvimos el honor de poder traducirlo junto con mi equipo, y la autora, con un gesto realmente muy relevante, lo colgó para que la gente lo pueda leer libremente en GitHub en 40 idiomas. Nosotros lo tradujimos al español. Así que ahí lo pueden leer. Ese es un librito de 300, cuando está impreso, 300 carillas.
Se puede comprar también aquí en Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba lo edita. Bueno, dejé un par de links más. Uno es un artículo del que vamos a estar hablando un poco, taxonomía de los tokens. Bueno, y el libro este de fideicomiso es el único que no es gratis. Tiene un capítulo dedicado a estos temas en vinculación con ese contrato. La charla tiene 3 partes. La primera es qué es esto de la Web3. La segunda es qué son los tokens y qué son los smart contracts. Y la tercera es la vinculación de los tokens y los smart contracts a través de estas figuras nuevas llamadas DAOs, que ya vamos a llegar a ver qué es lo que son. Pero vamos a hacer un poco de historia antes. ¿Qué es esto de la Web3? Y bueno, la Web3 es la tercera etapa de la Internet. Y como dice el nombre, debe haber habido 2 antes. Y efectivamente hubo 2 antes. La Web 1, que es la Internet que todos conocimos, o por lo menos yo, la del modem que hacía ruido, los buscadores como el Alta Vista, y que uno podía encontrar algunas cosas en aquel momento, si sabía cómo buscar. Esta Internet de los 90 ya sabemos el efecto que tuvo, facilitó mucho el intercambio de información, apareció el email, los buscadores, y gracias a Tim Berners-Lee y a los desarrollos del HTML, entre otras cosas, facilitó mucho usarla para los que no son ingenieros en sistemas, ¿no? Para la gente normal como un abogado. Esta propia evolución de la Internet tuvo su primera crisis en el 2000, 2001, la burbuja de las .com, quizás se acuerdan, un montón de empresas quedaron ahí en el camino, y otras que ya venían, como Amazon, simplemente siguieron creciendo. Después de la .com arranca la segunda etapa del Internet, Web 2, se la suele denominar como la economía de las plataformas. Aparecen empresas, en algunos casos nuevas, como Facebook, 2004, hoy Meta, en otros casos ya existían, como Amazon recién mencioné. Estas plataformas, en la parte del frente, en el front-end, como dicen los ingenieros en sistemas, simplifican mucho y lo vuelven mucho más ameno al uso, y además, en el modelo clásico de una plataforma de red social como puede ser Facebook, nos dejan escribir cositas, además de leer y encontrar y buscar. Como que podemos publicar nuestra historia de vida, más divertida o menos divertida, en redes sociales, pero también usamos plataformas para comprar cosas. Aparecen los marketplaces, que se ponen al medio entre quienes quieren vender y quieren comprar, y permiten rankear a un vendedor, y permite que se realicen transacciones digitales que vienen creciendo año a año de un modo monumental. Ya venían creciendo antes del COVID, ahora crecen más que antes. Y los marketplaces son plataformas, están al medio de las personas, le dan fe o le dan confianza para que interactúen. Y otras plataformas simplemente buscan difundir información, ¿no? Wikipedia, que vino a matar el Encarta, por ejemplo. O WordPress, o bueno, muchas plataformas que se dedican a difundir el conocimiento, por ejemplo. Esta Web 2 y este modelo de negocios de plataformas, que sigue existiendo, evidentemente, en el 2008 contacta con un evento que no es propio del Internet, que es la crisis de las hipotecas subprime. Se acordarán, quebró Lehman Brothers, quebró AIG, quebraron muchos bancos por esta crisis que fue primeramente una crisis hipotecaria norteamericana que se exportó al mundo en función de derivados muy complejos que la banca de inversión había creado y las calificadoras habían extrañamente bien calificado, y bueno, explotó todo en el 2008 en el mundo del norte. Acá también pegó, el cepo del 2011 es una consecuencia de esto. Y en ese momento, los bancos vistos como los malos, los bancos comerciales integrados con bancos de inversión, que generaron estos instrumentos que fueron un fiasco, bueno, motivó que alguien llamado Satoshi Nakamoto, seudónimamente, porque no se sabe quién es, y de hecho no existe la persona que diga yo soy esa persona, puede ser una empresa, puede ser un estado, puede ser un grupo de personas, publica un documento que es el documento que describe qué es la blockchain de Bitcoin y por qué es necesario que haya un sistema de dinero electrónico en Internet que no dependa de intermediarios, porque los intermediarios son los bancos, y en la visión de Satoshi y de muchos, no se han portado bien. Entonces debemos buscar una forma de remesar valor, pagar, comprar, sin tener que usar sus servicios. Y eso es la propuesta de valor de Bitcoin, y en ese momento, 2008, arranca la Web 3. Arranca la Web 3, que es la Internet actual, en la cual, a diferencia de las otras 2 Internets, lo que cambia es la forma de gestionar los datos. Y ya deben haber escuchado 100 veces, más en esta diplomatura, que los datos son el nuevo petróleo. Y bueno, ¿cómo se venían gestionando los datos desde la década de los 70 en términos de arquitectura de servidores? Básicamente era
todos gestionados del mismo modo. Una empresa dueña de una o muchos servidores, donde sea que estén, el usuario, cliente, para poder acceder vía API, vía aplicación, pasa sí o sí por la empresa y sí o sí debe buscar sus datos, usarlos, a través de los servidores de la empresa. Por ende, la empresa, como pasa con las historias clínicas, ¿no? Los datos son nuestros, pero no, no los tenemos. Las empresas sentadas en esas cantidades de datos, especialmente a partir de 2008, 9, 10, los empiezan a tratar con Big Data, empiezan a generar algoritmos de aprendizaje supervisado, no supervisado, bueno, empieza toda la furia del machine learning. Y pudo empezar porque estas empresas tenían grandes cantidades de datos que no eran suyos, eran de sus clientes, usuarios, aunque no paguen por el uso del servicio, como cuando googleamos algo, ¿no? Que no nos cobran, eso creemos. Esta forma de tratar los datos es la que viene a poner en crisis la blockchain de Bitcoin, que nos dice, miren, podemos usar tecnologías de registro distribuido, lo que implica que la información, los datos, en lugar de estar en posesión de una empresa dueña de un servidor, pasan a estar alojados por un montón de computadoras dispersas por el mundo, de una manera distribuida, físicamente distribuida, y además descentralizada, porque no hay una empresa dueña que pueda decir, usted entra, usted no entra, o usted gestiona, o usted no gestiona estos datos, por el hecho de estar descentralizados en redes que tienen la posibilidad de acceder a la información en tiempo prácticamente real. Esta descentralización de los datos y esta distribución, si es mejor o es peor que la forma anterior, y parece ser más robusta, porque no tenemos todos los datos en un único lugar. Ya sabemos que cuando intrusan un repositorio de datos, un servidor, y tenemos un problema, normalmente se venden esos datos. Le ha pasado a Visa, le ha pasado a PlayStation, le ha pasado a todo el mundo. Si tenemos los datos en un montón de lugares, bueno, de última, tenemos copias de la información. Si además esa información tiene algún grado de criptografía, no es fácilmente legible, tenemos algún nivel de seguridad adicional comparado a lo que venía siendo la forma de tratar los datos durante 4 décadas. Por ende, la Web3 nos permite pensar datos descentralizados, que se gestionan de manera descentralizada, y esto, más filosóficamente, nos permite hablar de una democracia quizás de datos, versus la monarquía de datos, que entre otras cosas nos deja, y no nos tenemos que olvidar, precedentes como Cambridge Analytica, ¿no? Con efectos muy fuertes políticos. En este mundo de la Web3, los conceptos de tecnología de registro distribuida y blockchain se suelen confundir y no son lo mismo. Las relaciones de género-especie. El género es la tecnología de registro distribuido y la especie son las, en plural, blockchains. La blockchain de Bitcoin fue la primera, hay un montón más hoy. A la derecha en pantalla ven los caracteres que una red de blockchain tiene, y en un punto algunos caracteres se comparten con cualquier tecnología de registro distribuido, y a partir de otro punto los caracteres ya son distintos. ¿Qué tienen en común? Siempre estamos hablando de computadoras en red, conectadas entre sí, toman el nombre de nodos cuando tienen acceso a esta información distribuida, y los nodos pueden ser de distintos tipos según el tipo de red. No nos vamos a meter en esa tecnicalidad, pero es importante entender que hablamos siempre de muchas computadoras. ¿Y cuántas, Sebastián? Y por ejemplo, hoy son 15.000 los nodos en la red de Bitcoin, ¿no? Casi 5.000 en la red de Ethereum. Estamos hablando de muchas computadoras, y a veces un nodo no es una computadora, son 150.000 computadoras. Estas computadoras que gestionan esta base de datos descentralizada, acuerdan en qué condiciones crean nuevos datos y los agregan a esta base de datos. Esto es el mecanismo de consenso de toda red de blockchain. Cada red tiene un mecanismo. Habrán escuchado hablar de la minería, por ejemplo, que es la prueba de trabajo, es la forma en la que nace un bloque nuevo con datos, y no hay otra forma de que nazcan en la blockchain de Bitcoin. Pero esa es una forma puntual de ponerse de acuerdo en que debe agregarse un bloque nuevo al registro. Hablo de registro porque en las blockchains, como base de datos, base de registro distribuidas, hay un registro que, acá empieza la bifurcación, cuando el registro agrupa datos dentro de bloques, adivinen cómo se llama, blockchain. Cuando el registro no agrupa datos en bloques, sino que los tira a una especie de lista sábana, estamos hablando de una tecnología de registro distribuido que no usa bloques para agregar datos. Este tema de los bloques y los datos que adentro se contienen va muy relacionado con el concepto de token criptográfico. El token criptográfico lo podemos ver de muchas formas, representación de algo, pero en términos técnicos es el ingreso de un dato
a una red distribuida de datos. ¿Qué es ese dato? No importa ahora si es un Bitcoin o es mi identidad o es una acción de Tesla tokenizada. Lo importante es que el token representa un dato ingresado a una red de registro distribuido que gracias al uso de la criptografía, y por ahí se habla mucho de cripto esto, cripto lo otro, tiene que ver por el hecho de que se utiliza criptografía específicamente asimétrica, es la misma de la ley de firma digital que tiene 20 años, ya de pública, ya de privada, en realidad dirección ya de pública, ya de privada. Esos tres elementos permiten en algún modo identificar a los usuarios de la red, no con nombre y apellido, pero sí con una dirección, de una manera seudónima, ¿bien? No es lo mismo anónimo que seudónimo. Esta criptografía que utilizan la Web3 y las blockchains para identificar al dueño del dato, implica que la persona en posesión de la llave privada, que corresponde a una llave pública, puede realizar acciones como enviar el dato a otro usuario dentro de la red. Yo le puedo mandar un Bitcoin a Giancarlo, solamente sabiendo cuál es su llave pública y firmando con mi llave privada. Es decir, empodera al usuario respecto del dato, cualquiera sea el dato. Por último, el concepto de smart contract, que no está previsto en la blockchain de Bitcoin, sí en redes más modernas a partir de Ethereum 2014-2015, es un tipo de software que ¿qué hace? Dos cosas, o bueno, varias más puede hacer, pero principalmente puede crear tokens, puede transferir tokens de manera condicional, y puede permitir que se tomen decisiones en un ecosistema digital, por ejemplo en el ámbito de una DAO. Entonces estos atributos son propios de una blockchain, entendamos la relación género-especie de DLT blockchain, y por otro lado entendamos también que las tecnologías de registro distribuido y las blockchains tienen distintas taxonomías, hay distintas especies, hay redes públicas, hay redes privadas, hay redes híbridas. ¿De dónde viene la diferencia? Del carácter público o no de los datos que están registrados en esas redes. Si la red es pública, los datos son libremente, por quien entienda del tema, revisables. El registro es público. Todo el historial de transacciones, desde el primer Bitcoin minado hasta ahora, uno lo puede ver. Obviamente va a tener que estar buscando un rato largo si quiere encontrar algo, pero está disponible. Lo opuesto ocurre en las redes privadas, generalmente desarrolladas por consorcios empresarios, que manejan información más sensible y que obviamente no puede estar públicamente a la vista de todos, desarrollan redes privadas que funcionan como un club de amigos, a donde solo puedo entrar si primero pongo dinero, segundo firmo un contrato, tercero me dejan entrar. Las redes privadas de blockchain se usan y mucho para muchos casos de negocio. Las redes públicas fueron las primeras, Bitcoin, Ethereum y otras más, se usan también para muchos casos de negocio, pero la verdad es que lo ecléctico en muchos casos es lo mejor. Lo que saca los dos, que son aquellas que tienen un registro público, todo el mundo puede ver los datos que se registran ahí, después hablamos de qué es el dato, pero solo algunas partes, empresas, organizaciones, individuos que firman un contrato, algún tipo de relación contractual, pueden correr un nodo en la red y agregar datos. Todo el mundo puede ver, pero solo algunos pueden agregar, me tienen que dejar hacerlo. Este es el caso de LACchain, la blockchain del BitLab, que es la red pública permisionada, me dan permiso, más grande del mundo, y que ha sido un caso que se exportó, si se quiere, a la Unión Europea, que tiene una infraestructura similar, que se llama EBSI, que sigue la lógica del LACchain. ¿Bien? O sea que muy bien el BID hace ya 4 años que viene viendo que esto necesita tener una infraestructura pública regional a disposición de la comunidad, y eso es lo que es LACchain hoy. Ahora, rompamos algunos mitos. El blockchain es absolutamente seguro, inhackeable, no hay, bueno, per nada. Mentira. Hasta ahora, nadie ha podido romper la criptografía de Bitcoin o de alguna red como Ethereum, pero ha habido un montón de hackeos en actores periféricos como exchanges que venden criptos, wallets que custodian llaves privadas. O sea que más seguro, no necesariamente. Hasta ahora ha funcionado muy bien. Hablan también muchos de la inmutabilidad del registro, como si fuera un dirimente elemento, esto de que las blockchains registran información que una vez registrada no se puede modificar, y eso en parte es cierto, en parte mentira, porque siendo una red de computadoras corridas por nodos, si los nodos de una cantidad suficiente se ponen de acuerdo, pueden editar la historia retroactivamente. Y de hecho ha ocurrido un par de veces, no mucho. Pero en principio, los datos que se registran en una blockchain, como por ejemplo LACchain, la del BID, no son editables ex post, lo que le da bastante integridad en el sentido de que
como la red es descentralizada y nadie puede modificar lo que ahí se agrega, queda ahí registrado lo que se haya registrado. Y después no podremos modificar, quitar un 0, agregar 2 comas o cosas así. Obviamente la tecnología, si bien puede hacer muchas cosas más eficientes, no vuelve la basura en oro. No hace de alquimista todavía. Entonces hay procesos, modelos, negocios que si funcionan bien en un ecosistema analógico probablemente anden mejor digitalizándolos, transformándolos digitalmente. Lo que anda mal en lo analógico probablemente andará peor en lo digital. O sea, no es una varita mágica que hace que lo que anda mal ande bien. Dije antes que las blockchains son bases de datos y como tal son poco eficientes. Y fíjense esto, dicotómico. Son poco eficientes porque los bloques que usan tienen limitada capacidad de almacenaje. Entonces no podemos meter de todo ahí adentro. Por ejemplo, un bloque en Bitcoin tiene 1 mega de capacidad de almacenaje y se crea uno cada 10 minutos. La red hoy pesa 500 gigabytes más o menos. En la red de Ethereum, la segunda red más usada del mundo, un bloque tiene 0,08 megas de capacidad. Están viendo ahora de aumentar esta capacidad de almacenaje, pero es bastante poco lo que entra ahí. Por eso los monitos pixelados que habrán visto que por ahí se venden son pixelados, porque no aguanta mucha más calidad de imagen la red. En la historia de 2008 a hoy, de la Web3, hay como 3 modelos o 3 momentos muy claros. Un blockchain 1.0, 2008-2013, donde la comunidad toda pensaba que el blockchain servía solo para crear criptomonedas. Como Bitcoin era una criptomoneda, Bitcoin era una blockchain igual Bitcoin, no sirve para otra cosa. Eso fue así hasta que en el año 2014-2015 aparece la segunda red pública permisionada, Ethereum, fundada por fans, obviamente, de Bitcoin, que propone una idea de una computadora virtual, que está como en una especie de nube, si lo queremos ver así, un montón de computadoras conectadas entre sí, que puede transaccionar operaciones. Puedo tokenizar cosas y hacer que esos tokens se muevan en esta red, y a veces esos tokens no son una criptomoneda, son otra cosa. Muchas otras cosas pueden ser representadas digitalmente para no solamente ser usadas como un medio de pago, ¿no? Por ejemplo, puedo invertir comprando un token, y por ejemplo lo puedo identificar como persona a través de un token. Y en el 2017-2018, en esta época empezaba el BitLab a desarrollar blockchain, el sector público en general, u organismos orientados al sector público, empiezan a darse cuenta de que esta tecnología puede permitir eficientizar procesos, servicios de cara al ciudadano. Esta etapa del blockchain 3.0, estamos todavía, cada vez más, el sector público empieza a ver qué puede hacer con esto mejor de lo que ya hacía, pero se ve esta triple evolución bastante clara en los últimos años. Bien. Vamos entonces a hablar del átomo de la cuestión, y el átomo de la cuestión es el token. En las redes de registro distribuido, en las blockchains, el token criptográfico es la estrella. Y no es lo mismo un token que probablemente puedan asociar a la ficha de un casino, que es un token, representa dinero en ese ecosistema, a un token digital como puede ser alguno de Google Authenticator para acceder a algún sistema, que es un token digital, al token criptográfico, que es el que utiliza criptografía simétrica, ya de pública, ya de privada, para registrar datos en una red de registro distribuido. Hay un árbol, o mejor dicho, hay un bosque de tokens. En este artículo que les dejé en el chat el link, analizamos esto. Hay muchas formas de ver los tokens, de distintas perspectivas. Shermin Boschmil presenta, por ejemplo, 11, 12 perspectivas. Una de esas es si los tokens son únicos e irrepetibles o son idénticos unos a otros. Y acá aparece el mundo de los tokens no fungibles o fungibles. Por ejemplo, un Bitcoin es siempre igual a otro Bitcoin, como el dinero es fungible y es igual a otro. Un billete de 100 es igual a otro billete de 100. Pero a veces podemos usar tokens criptográficos para representar cosas únicas. También podemos pensar en tokens que se crean para no poder ser transferidos. Por ejemplo, la identidad de una persona no debería poder transferirse, salvo que habilitemos la venta de identidades. Otras veces, los tokens tienen una oferta fija, Bitcoin solo se van a crear 21 millones, o una oferta ilimitada, todos los tokens que la comunidad quiera. Hay tokens que tienen una fecha clara de vencimiento. Por ejemplo, si yo tokenizo una acción o tokenizo un instrumento de deuda, bueno, cuando se pague la deuda se extinguirá el token.
Hay tokens que tienen finalidad de ser medios de pago y han pensado sus creadores mecanismos para darle estabilidad del valor, que no lo tiene, por ejemplo, Bitcoin, por eso sube y baja, como sabemos que sube y baja. Hay distintas perspectivas, hay una gran clasificación primaria para separar también entre tokens aplicados a algún modelo de negocio, un caso de uso, y tokens de protocolo. Y esta definición es muy relevante. El token de protocolo, o token nativo, es una combinación de la teoría de los juegos de John Nash con la criptografía. Todo en la cabeza de Satoshi Nakamoto. Básicamente, la minería, como actividad de validación de bloques y creación de bloques en la blockchain de Bitcoin, asume que hay gente que ha invertido dinero. ¿Para qué? Para tener el derecho o la posibilidad de generar bloques y ganar Bitcoins. Entonces, ¿cómo se los retribuye? Con esos mismos Bitcoins. Entonces, un token de protocolo está pensado para alinear intereses y retribuir acciones deseables. Esto es teoría de los juegos puros. Mientras que los tokens aplicados no ven eso. No ven cómo vamos a hacer para que premiar las buenas conductas que nos favorecen a todos, sino que buscan aplicar esta tecnología para tokenizar algún derecho, para tokenizar algún activo, a veces digital, a veces físico, para tokenizar procesos, para tokenizar documentos, para tokenizar certificados. Entonces, tokens de protocolo, tokens de aplicación, es una gran divisora de aguas. Nosotros, junto con uno de mis socios, contador, hemos desarrollado esta matriz para clasificar los tokens, donde ven arriba tokens criptográficos y una gran bifurcación abajo. Criptoactivos, no criptoactivos. Claramente, aquellos tokens que no son susceptibles de ser considerados un activo no tienen lo que para la ciencia económica los activos tienen, un valor de reventa. Usamos tokens criptográficos, pero no como criptoactivos, para darle identidad a las personas en un ámbito digital. Esto es algo que la Ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar, quiere tener ya desarrollado en un año, que cada ciudadano tenga una identidad digital, pero esa identidad esté registrada en una red descentralizada. Hay países que han avanzado muy rápido en esto, como Estonia, principalmente. También le podemos dar identidad a las cosas, no solo a las personas, y los BMW nuevos, por ejemplo, el auto en sí y todas las autopartes que lo forman tienen una identidad, y está registrada esa identidad en una red de blockchain, y si algo falla, bueno, vamos a buscar el registro de quién es la pieza que falló y lo vamos a hacer responsable si somos BMW. Esto permitió que la garantía de un BM nuevo sea de 4 años, no de 3 o 100.000 kilómetros. Pero también podemos representar con tokens certificados, credenciales, documentos, un título de una universidad, la papelería que se utiliza para una operación de exportación e importación, un crédito documentado. Podemos representar con tokens pólizas. Podemos representar con tokens, además de la identidad de las personas, el ejercicio o no de derechos civiles y políticos, sea a nivel de sufragio general, a nivel de plebiscito, a nivel de presupuestos participativos. Hay casos por todo el mundo de esto, que utilizan tokens criptográficos que no son activos, criptoactivos. De lo que los medios normalmente hablan son de los criptoactivos. Y los criptoactivos hay 4 grandes categorías. Aquellos que tienen una finalidad de medio de pago, tienen o no mecanismos de estabilidad de valor. Bitcoin, por ejemplo, está pensado como un medio de pago. Quiere ser un dinero digital. Así se lo diseñó y así funciona. Pero hay otros tokens criptográficos que no quieren ser una forma de dinero, sino que quieren representar cosas. Por ejemplo, activos únicos, como los NFTs, o también representar activos físicos para su venta. Y ahí en Mendoza, el caso Open Vino, hace 5 años que tokeniza la cosecha de botellas de vino y vende la botella a través del token. También podemos representar con tokens derechos que una persona tenga a usar un servicio, a acceder a un servicio. Yo puedo tokenizar desde un hotel un tiempo compartido hasta el ingreso a un festival. Por último, los valores negociables, las acciones, los bonos, los certificados de participación, e incluso contratos que derivan el valor de estos últimos derivados, todo esto puede ser representado con tokens. ¿Bien? Hoy por hoy, muy de moda las finanzas climáticas, los bonos verdes, también se pueden representar con tokens. Como ven, son muchos los casos de uso de los tokens. En todos, atrás, hay una red de registro distribuido que los usa, los crea y permite que se transfieran. En este bosque de los tokens tenemos que conocer la propiedad o la especificidad de cada uno de estos. Cuando hablamos de servicios o de bienes que pueden ser vendidos de manera tokenizada, hablamos de utility tokens o tokens utilitarios.
Cuando hablamos de valores negociables que se tokenizan, hablamos normalmente en inglés de security tokens, valores tokenizados podríamos decir nosotros, obviamente ahí nos rige toda la reglamentación del mercado de capitales, y también hay últimamente figuras como el IEO, a donde una exchange, estas casas de cambio de tokens, hacen de colocador de un token por cuenta y orden de alguna empresa. Como la exchange ya tiene un montón de clientes, ya los tiene parametrizados, ya le ha pedido información en cumplimiento de sus obligaciones de compliance, bueno, es muy fácil salir a vender o a cazar en el zoológico, y los exchanges ofrecen este servicio de vender tokens de terceros a sus carteras de clientes. También es posible que una DAO, de lo que vamos a hablar en poco tiempo, pueda emitir tokens de manera pública y que la gente los pueda adquirir. Como se ve, el tema de los tokens es un mundo enorme. Ha habido mucho fraude en el uso de estas herramientas. En 2017-2018 se detectó que el 80% de las emisiones de tokens criptográficos eran fraudulentas. Hay jurisdicciones como Europa, la Unión Europea a través del reglamento MiCA, que ya empiezan a regular las condiciones en las cuales estos instrumentos, estos tokens, se pueden públicamente ofertar. De a poco la justicia, los abogados van viendo también cómo hacer valer los derechos para casos de fraude, que hay, como les digo, mucho. Y hay también una gran falta de comprensión por reguladores en el ámbito del mercado de capital, específicamente en Estados Unidos, pero en otros países también, donde entienden en muchos casos que la emisión de tokens criptográficos que tienen determinadas funcionalidades, más allá de ser un medio de pago, y que están más cerca del lado de ser un medio de inversión, bueno, no se pueden públicamente ofertar sin previamente registrar el ofrecimiento, y ha habido casos muy grandes litigados y otros actualmente en litigio, como por ejemplo el que litigó la Comisión de Valores de Estados Unidos contra Telegram, la aplicación esta de mensajería que emitió un token en el mercado, levantó casi mucho dinero, más de $1 billón, y fue demandada alegándose que eso que había vendido era en realidad un valor tokenizado y que debería haberlo registrado antes de emitirlo, y como no lo hizo, venga, pague y multa. Entonces, el tema de entender qué es el token, cuál es su funcionalidad, su diseño, es muy relevante, porque una cosa es ser un medio de pago, otra cosa es vender un activo, vender algo a través de un token, y otra cosa es prometer un retorno a una inversión a través de un token. ¿Bien? El tema de los valores tokenizados es algo que se está analizando muy de cerca en muchos países. Brasil acaba de modificar su ley de sociedades para permitir tokenizar acciones, Ecuador acaba de hacer lo mismo, Suiza ya lo había hecho, Alemania acaba de hacerlo, Uruguay está por hacerlo. En el mundo empiezan a ver que es una forma interesante esta de tokenizar activos financieros para facilitar la venta. Mientras tanto, hasta que no haya una regulación clara, bueno, probablemente nos apliquen todas las normas que ya existen, aunque en ninguna ley esté mencionada la palabra token, pero sí está mencionada la palabra valor negociable, oferta pública, demás. Les dejo ahí unos links a unos papers que publicamos que tienen que ver con cómo se está actualmente en estos días discutiendo ese tema en Estados Unidos y en otras partes del mundo, porque realmente hay mucha inseguridad jurídica. Hay países que han dado normas claras, como Suiza, donde una empresa puede emitir acciones preferidas, por ejemplo, tokenizadas, muy fácilmente, con un permiso estatal, sin ningún riesgo, y en otros, donde no hay un camino claro, bueno, hacerlo, por más que pueda tecnológicamente hacerlo, me puede traer un gran dolor de cabeza. El caso de los exchanges haciendo de marketplace de tokens de terceros, bueno, es realmente, ustedes saben, tenemos de sponsor en la selección nacional a Binance, no tenemos un banco de sponsor, y Binance es un exchange muy grande, que tiene una estructura un poco rara, societaria, una sociedad en las Islas Caimán, que va consiguiendo licencias según le van exigiendo que la consiga, tiene ya licencia en Francia, acá en Argentina no la tiene, pero opera. Y bueno, estos jugadores enormes se dedican a ofertar todo el tiempo y comprar exchange, entonces tiene mucho sentido hacerlo por cuenta y orden de terceros, y esos son los IEOs, ¿bien? Pero más allá de este uso de los tokens, más al lado del negocio criptoactivo, se viene una mega tendencia, como les digo, al usar los tokens criptográficos para la identidad de las personas. Lo que les comenté del gobierno de la ciudad, 2023, probablemente ya esté el piloto operando. En España y en Alemania están haciendo lo mismo a nivel Europa, para que haya una identidad digital
que las personas puedan gestionar a través de su celular y que sea un registro de una base descentralizada y no centralizada de un gobierno. Si eso es bueno o es malo, lo iremos viendo, simplemente es un modo distinto de identificar a las personas. En esto es que aparece, al lado del concepto atómico del token criptográfico, el de smart contract, que es un concepto que también desarrolló un abogado, pero un abogado criptógrafo, o sea, un abogado muy raro, año 97. La idea del contrato inteligente, él la pensaba asociada a un mundo que en aquel momento no era posible, año 97, pero que hoy ya es recontra posible, y de hecho, bueno, es una realidad. Si pudiéramos tener objetos con una identidad en Internet, y esos objetos pudieran comunicarse con otros entes dentro de una red en la Internet, bueno, Nick Szabo pensaba, podríamos tener financiación prendaria inteligente. Entonces, de pronto la persona no paga la cuota el día que tenía que pagar, y un smart contract no solo corta la posibilidad de prender el auto, porque no hay pago, sino que si el auto fuera de los que empieza de a poco a haber autónomos, iría solo, manejando, al lugar a donde van los autos cuyos dueños no han pagado, y olvidamos, o nos olvidamos, de la ejecución prendaria, y que si demandó donde había que demandar o no. Y esto, para ese futuro, ya es presente en Nueva Zelanda, que ya legisló este tema. Los autos de hoy por hoy, los nuevos, vienen todos con internet adentro. O sea, es posible identificar al auto, asociar al acreedor, al deudor. Eso era lo que pensaba hace casi 30 años, 25, Nick Szabo. Un código, software, que permitiera que ciertas cláusulas de un contrato, específicamente las vinculadas a garantías, se automatizaran. Lo que permitiría bajar el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte, hacer que la financiación sea más fluida. Les recomiendo que lean después los dos papers, en estos permalinks están originales, son muy cortitos, pero bueno, este concepto de Nick Szabo lo saca, que lo piensa como garantía para un ecosistema de automóviles, lo saca de la caja Vitalik Buterin, uno de los fundadores de Ethereum, obviamente no abogado, y dice, bueno, este concepto me sirve, pero lo voy a cambiar un poco. ¿Y qué es una smart contract? Es una caja criptográfica, a donde adentro hay tokens, o sea, cosas que pueden valer o no, y que solo abre la caja si se dan ciertas condiciones. Esa caja criptográfica, el smart contract, en el 2014, cuando Ethereum se presenta y 2015 empieza a operar, nadie entendía muy bien cuáles eran los posibles usos que esto tendría. Hoy, 7 años después, la verdad que vemos que muchas cosas, en la medida que pueden ser digitalizadas, representadas digitalmente a través de un token, pueden ser objeto de un smart contract. ¿Qué es un smart contract? Entonces, bueno, jurídicamente tenemos que ir de atrás para adelante. Hablamos de tecnología de registro distribuido, específicamente blockchain, registros. En ese mundo, un smart contract lo podemos ver claramente como un contrato electrónico. Bien. También sabemos que en Argentina no hay una norma que específicamente diga está prohibido usar smart contracts. No. Sí tenemos normas que establecen formas tasadas para ciertos actos. Todo lo que es el tráfico inmobiliario, por ejemplo, instrumento público, escritura. Ahora, si uno lee el 284, 286, 288 del Código Civil y Comercial con un poco de amor, y viendo este mundo que tenemos hoy, podemos sostener lo que dice acá, junto con varios otros abogados de Argentina, que los smart contracts pueden ser contrato como fuente generadora de vínculos jurídicos, en función de lo que dice la propia ley Código Civil y Comercial hoy, 284, 286, 288. Fíjense que la expresión escrita puede hacerse constar en cualquier soporte, siempre que su contenido sea representado en texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Ahí entra el lenguaje de la programación, los lenguajes de programación. C++, bueno, muchos hay. Es una forma escrita de expresar el consentimiento anticipado a una situación futura. Como por ejemplo que si yo no pago en tal fecha, un token en lugar de venir a mí vaya al acreedor. Definiciones van a encontrar un montón. De hecho, en el manual mío hay como 30. La que más les guste. Es importante entender que una cosa es el smart contract en tanto código, software, tecnológico, y otra cosa es el smart contract en tanto contrato. Que puede ser, si la ley lo permite, y les acabo de dar mi opinión de Argentina, hay que ver en otros países, que puede ser un contrato, un software que a la vez genera, extingue, transfiere relaciones jurídicas. Cuando uno habla de contrato inteligente tiene que pensar en términos de
a ver, ¿los contratos se cumplen voluntariamente o se cumplen forzosamente? El smart contract, ¿qué hace? Permite automatizar el cumplimiento forzoso. Es decir, técnicamente podríamos, si usamos este tipo de dispositivos, olvidarnos del riesgo de que la contraparte incumpla. O el riesgo de contraparte, como se llama generalmente en el ámbito mercantil. Bueno, eso es posible. ¿Por qué? Porque la blockchain que transacciona smart contracts no frena nunca. Y si se da la condición que activa, que se inicie un contrato, se va a activar. Ejemplos rápidos. Seguros que se están vendiendo por pérdida de vuelo o por retraso de vuelo. Bueno, el smart contract, ¿qué ve? Si el vuelo salió o no salió a la hora que tenía que salir. Y si no salió, ¿qué hace? Automáticamente le paga la póliza, el monto asegurado en criptoactivo, a quien contrató la cobertura. No hay mucho más que discutir. ¿Salió o no salió el avión? No salió, listo, pague. Entonces, no hay posibilidad alguna de que una aseguradora que vende esta cobertura no cumpla su obligación. De hecho, el software va a cumplir por ella. Bien. El smart contract como código lo podemos ver desde un punto de vista jurídico como un token contract. Tiene por objeto un token criptográfico y además puede, en algunos casos, crearlo o transferirlo. Distintos lugares están muy avanzados en esto. En Estados Unidos, desde ya el 2018, 2015, 2017, hay estados que le reconocen fuerza vinculante al smart contract cuando está desarrollada una red de blockchain. Es decir, esto es un contrato. Tiene los efectos de un contrato, es ejecutable. Ya sabemos cuáles son sus efectos, porque la ley lo reconoce como una forma válida de vincularse. Si bien estamos hablando de países de common law, que es distinto a lo nuestro, del europeo continental, los ingleses, a través del LawTech Delivery Panel, que es un lugar donde hay abogados, jueces y tecnólogos todos juntos, sacaron en 2019 un statement acerca de qué entienden ellos, según el common law, son los criptoactivos y son los smart contracts. Obviamente le dan carácter de contrato a los smart contracts y le dan carácter de propiedad a los criptoactivos. Pueden hacerlo de un modo un poco más fluido quizás que el derecho europeo continental, pero muchos países del derecho europeo continental lo están haciendo legislando. Bien. Les decía hace un tiempo que los smart contracts pueden crear tokens. Bueno, y un buen ejemplo quizás han escuchado de uno de estos dólares digitales, que es el DAI. El DAI es un token estable porque tiene un mecanismo por el cual su valor está apareado con el valor del dólar. A diferencia, por ejemplo, de Bitcoin o Ether, que no tienen un valor estabilizado, suben y bajan según oferta y demanda. Bueno, el DAI, un criptoactivo que se creó en 2015 y que busca tener una paridad con el dólar, utiliza distintos smart contracts para crearlos. Y no solo permite crear estos criptoactivos estables DAIs a través de un smart contract específico, se llama MakerVault, sino que toda la comunidad que utilice este criptoactivo, es decir, toda la comunidad que quiere tener un token que tiene un valor 1 a 1 con el dólar, puede participar de la entidad que crea estos tokens. Esa entidad se llama MakerDAO. MakerDAO es una entidad autónoma descentralizada, fundada en 2015 también, bajo una figura de fundación en Copenhague, en Dinamarca, que básicamente gestiona este ecosistema de dólares digitales de una manera muy innovadora. Esta es de hecho una de las primeras DAOs en la historia, tiene ya 7 años, y esta DAO permite a todos los que tienen un token de gobernanza llamado MKR tomar decisiones acerca de cómo estos DAI se crean, cuánto cuesta crearlos, cuánto tiene que pagar alguien por usarlos. Imagínense una cooperativa de crédito, a donde todos los asociados votan cuánto hay que pagar por pedir un crédito, cuál es la tasa que esos créditos tienen íncita, todos esos elementos que normalmente lo fija una empresa en función de su presupuesto y una decisión de un directorio. Bueno, en este ecosistema de este criptoactivo, el DAI, lo fijan los usuarios. ¿Quiénes? Aquellos que tengan el token que les permite tomar decisiones en la DAO que crea este criptoactivo. MakerDAO, lo traigo a propósito, arrancó en 2015, fue la segunda DAO. Y la primera DAO, no fueron muy creativos los fundadores, ¿cómo le pusieron de nombre? DAO. Está en rojo ahí, está en rojo porque fue un caso lamentablemente no muy lindo. DAO, la primera DAO, intentaba ser un fondo de inversión de capital emprendedor, Venture Capital, que juntaba plata
de un montón de inversores para invertirla en emprendimientos. Con la gran particularidad de que los propios inversores decidían a dónde invertir por mayoría. No había un directorio, un órgano de administración, un comité de inversiones que decidiera a dónde poner la plata, sino que los propios integrantes de la DAO definían a dónde poner la plata. Fue la campaña de crowdfunding más exitosa de la historia, levantaron el equivalente en Ether a $150 millones en poco más de 45 días, y a las 3 semanas perdieron un tercio de ese dinero, porque había un defecto de programación en una parte del código que alguien vio y explotó. Esto es una muestra de cómo las blockchains realmente pueden no ser inmutables, porque lo loco de esta historia, a donde un conjunto de 11.000 inversores pusieron $150 millones para armar un fondo de inversión en empresas de base tecnológica, y vieron cómo alguien les robaba los fondos dejando un registro en la blockchain del robo hormiga. Bueno, fue tal la discusión que se armó que la comunidad de Ethereum decidió, por mayoría, volver atrás la historia como si no hubiera pasado nada, como si no hubiérase gestado este fondo y no se hubieran enviado los fondos que se enviaron al fondo. Volvió la historia atrás y no hubo ningún perjudicado. Pero The DAO tampoco vio la luz, digamos que vio, se asomó, comió y volvió la historia para atrás. Es muy loco esto, a mí yo la primera vez que lo leí no lo podía creer. O sea, es restitutio in integrum, volvemos la historia atrás y no hay ningún perjudicado. Obviamente para que eso pase, hubo que poner de acuerdo a un montón de personas a lo largo y a lo ancho del mundo. Una parte de la comunidad, la mayoría, consideró que esto había sido un robo y que había que volver la historia atrás, ya que podían volver la historia atrás. Y otra parte minoritaria dijo, no, esto no es un robo. Esto es un error de programación y hay alguien más listo que lo explotó. No podemos volver la historia atrás porque las blockchains son inmutables. Recuerden, muchachos, no podemos volver la historia atrás. Que sí, que no, que sí, que no. Se rompió en dos la red de Ethereum. La mayoría se fue a donde la historia sí volvió para atrás, por ende mutó. Y una minoría se quedó en un registro que sigue su camino, a donde esta historia no fue borrada con la mano. Ethereum Classic y ETH. Ethereum Classic es un token que lo pueden ver, vale 10 veces menos, más o menos, que el Ether. Ahí están aquellos que pensaron que esto no era un robo y que la inmutabilidad de la blockchain tenía que mantenerse a costa de todo. Bien. Traigo este ejemplo de The DAO y MakerDAO porque ambas empezaron en el mismo momento. Una con una finalidad muy clara, crear un criptoactivo con finalidad de pago apareado al dólar para que no tuviera volatilidad, entonces la gente lo use, porque no tiene sentido. Yo tengo $1 y mañana tengo 0,70 y pasado tengo 2, estoy contento, pero si baja 0,50 lloro. Usar un criptoactivo con finalidad de pago es muy distinto de armar un fondo que utiliza tokens y smart contracts para invertir. ¿Bien? Un caso vive y es un caso estudiado en el mundo, MakerDAO, el otro murió al poco tiempo de nacer. Y ahí me agarro para llegar, medio sobre la hora ya, perdón, al concepto de DAO. ¿Qué son estas DAO? Ya las nombré 2 veces. Dije, hubo una de DAO y hay otra MakerDAO. Bueno, hay muchas DAOs en el mundo. Tantas DAOs hay en el mundo y tanto están creciendo que este paper de hace 2 meses del Foro Económico Mundial aborda el tema. Dice, che, a ver, las DAOs, más allá de la moda, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y la verdad es que son entidades que utilizan primero software open source. Esto es muy importante. No software propietario, licenciado, sino software de código abierto. Entonces un montón de personas pueden agarrar la librería que uno escribió, mejorarla, dejarla ahí para que otro construya sobre eso. Obviamente utilizan blockchains, alguna red de blockchain, utilizan activos digitales, tokens, y utilizan smart contracts. ¿Para qué? Para reunir recursos, coordinar actividades hacia un fin común, cualquiera sea el fin común, y tomar decisiones para cumplir con su objeto. ¿Qué objeto? El objeto por el cual la DAO nace. ¿Objeto social? Puede serlo. En 2021, las DAOs que se crearon solo en ese año, entre enero y septiembre, pasaron a tener un activo digital que controlan los propios miembros de la DAO de $400 millones a $16 billones. Es decir, creció 40x en 6 meses. Y de haber solo 13.000 en todo el mundo miembros activos en distintas DAOs, gente probablemente muy techy, ya había en septiembre del año pasado más de 1,5 millones de usuarios participando de algún modo en una DAO.
Hoy, a principios de 2024, este número ya quedó viejo, hay casi 4.500 DAOs en el mundo. Y los defensores de las DAOs, yo estoy ahí, proponen y afirman que esta estructura, que uno la puede ver horizontal, casi cooperativa, puede permitir resolver el viejo conflicto de agencia, que trataba también el problema de la firma algún abogado hace un par de años atrás, que es aquel problema que se da cuando el que toma la decisión, el administrador de una sociedad, no paga las consecuencias de una mala decisión que la pagan los dueños de la sociedad. Ese es el conflicto de agencia. ¿Qué permiten las DAOs? Que no haya un directorio o un órgano de administración, sino que los propios miembros tomen las decisiones desde el celular, rápidamente, votando. Entonces, no hay necesidad de un management jerárquico y en alguna medida democratizás la toma de decisión. Te vas muy cerca de lo que ya conocemos hace mucho tiempo, que son las cooperativas, ¿no? Pero la cooperativa tiene un consejo de administración y los eligen y los remueven. Acá no. Acá son los miembros de la DAO los que deciden. Además, son transparentes porque la información en cuanto al capital social, que serían los tokens que los miembros han aportado, todo el mundo ve a dónde está. Y todo el mundo tiene que aprobar que se use para un fin o para otro, por mayoría. ¿Bien? ¿Hay un montón de riesgos? Sí. Primero, esto es muy experimental, es difícil la escalabilidad en términos de cualquier tecnología. Ciberseguridad, lo que pasó con DAO. La privacidad, todo esto queda registrado en registros públicos y queda ahí la información. Por ahí uno no quiere que eso se sepa. Y principalmente la gran inseguridad regulatoria, porque no hay muchas normas claras de qué es una DAO, si es una persona jurídica o no la es. El caso de DAO, para que vean, 11.000 inversores pusieron estos 150 millones de dólares. Hubieran sido 11.000 damnificados, que fueron luego no damnificados porque volvimos la historia atrás. Muy loco esto. Los que tenían el token de la DAO, se llamaban DAO tokens, tenían derecho a votar. Obviamente, ¿a dónde ponemos la plata de todo este grupo que puso la plata? A participar de la utilidad. En eso era como una acción con derecho de voto y derecho a participar eventualmente de la utilidad del negocio. Y obviamente, esto cuando se lanzó desde Alemania no se registró en ningún lado. De hecho, la documentación que presentaba de DAO, la primera DAO del mundo, decía: esto no es un valor negociable tokenizado, esto no es nada. No es una persona jurídica, no está inscripta, no está autorizada. Por más disclaimers que hubiera, las cosas salieron mal, y si no hubieran vuelto la historia atrás y reparado el daño transfiriendo de vuelta los fondos, hubiera habido un gran conflicto multijurisdiccional de 11.000 personas damnificadas contra alguien que al día de hoy no se sabe quién fue el que produjo el hackeo. El término DAO, así como el de multiverso y demás, smart contracts, son todos términos viejos que ahora salen de vuelta a la cancha. El término DAO lo acuñó un alemán, un ingeniero, Werner Dilger. De hecho, DAO fue un proyecto lanzado en Berlín. Está muy en línea con esto que decía esta persona 2 décadas atrás. Vitalik Buterin toma el concepto y en 2014-15 empieza a publicar ideas. Che, estaría bueno usar una DAO para... El tema de las DAO, ¿cuál es? Pueden tener miles de miembros muy rápidamente y hay que ver cómo se toman decisiones entre tantas personas. Entonces hay distintas formas de votar. Todos los que pueden votar son los que tienen el token de la DAO, que básicamente les da derecho a votar cuando haya alguna votación. Y hay muchas formas de darle voto a los miembros. Puede ser un token, un voto, como una cooperativa. Puede ser que una DAO delegue determinada cantidad de votos en algunas personas que tienen un know-how. Puede ser que uno pueda votar solo si deja determinada cantidad de tokens guardadas en la DAO por un tiempo. Se pueden ponderar los votos en función de la tenencia, lo que es un problema por la forma plutocrática de gobierno. Se puede usar técnicas de voto cuadrático o voto plural. Estas sirven cuando hay más de 2 opciones para elegir. Tenemos 10 opciones, 45.000 personas tienen que decidir entre 10 opciones. Bueno, te permite segmentar entre el voto y la preferencia de la persona y se pueden juntar en una opción o en varias, repartir votos y preferencias en varias opciones. Y todo esto está ocurriendo en un ámbito de inseguridad jurídica, salvo en el estado de Wyoming, que fue el estado que creó las LLCs en el 77, o sea, siempre está mirando adelante, que hace un año modificó su ley societaria y dijo: las LLCs, que ya existen hace mucho, que serían las primas más o menos de las SRLs, bueno, pueden ser hoy un software llamado DAO, a donde sus propios miembros gestionan todo y pueden tener en este estado, Wyoming, limitación de responsabilidad y personalidad jurídica. Lo que es lo mismo,
pueden tener identificación fiscal, van a tener que pagar impuestos, pueden abrir una cuenta bancaria y usarla. Wyoming. ¿Bien? Colorado está en lo mismo, pero le da una estructura de cooperativa en lugar de LLC. For profit, no por profit. Por último, hay unas islas que están bajo una tutela media extraña de Estados Unidos, que son las Islas Marshall, la República de las Marshall Islands, que también han sacado una ley que les permite a las DAOs obtener el beneficio de la personalidad jurídica y la limitación de la responsabilidad para sus miembros. Esto se está haciendo mientras estamos hablando. Hay varias formas de clasificar las DAOs según los objetivos sean generar algo nuevo, incluso ganar plata, mejorar la asociatividad de una comunidad, coordinarse para un objetivo particular, y según cuáles sean los medios que las DAOs reúnen. ¿Vamos a gestionar una actividad, solo una actividad? ¿Vamos a juntar plata? ¿O vamos a organizar personas? Bueno, de estas mezclas salen varias DAOs. Yo simplemente traje dos para cerrar ya, perdón, me estoy extendiendo. Y estas dos son, primero Constitution DAO, que me encantó. Se estaba por rematar en Sotheby's una copia original de la Constitución de Estados Unidos. Había 13, digamos que sería, no un incunable, porque es pero es un documento caro, valioso. Y hubo un grupo de personas, que terminaron siendo 17.000 personas, que dijeron, che, ¿por qué no hablamos una DAO? Juntemos plata y nos presentemos a la subasta, a ver si la ganamos. Si la ganamos, después vemos qué hacemos con la Constitución esta. Juntaron 47 millones de dólares en menos de una semana, de manera global, entre 17.500 personas. Se presentaron a la subasta y no ganaron, les ganó otro. Pero habían juntado la plata. Bueno, se decidió que como no ganamos para el fin que juntamos la plata, devolvámonos la plata, menos los gastos de usar la blockchain para enviar y recibir dinero, que te cobra comisiones. Y bueno, esta DAO que se levantó 47 millones de dólares en un par de días, se desarmó en un par de días y todos recuperaron su dinero. Este es un caso. Y el otro, este pelado que ven acá, se quedó pensando, probablemente es autor de un par de papers que son épicos, es un abogado que hace rato que está con esto, dijo, che, qué buena idea esto de DAO, un fondo de inversión de capital emprendedor, a donde el inversor decide, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Y entonces agarró, creó una LLC en Delaware, invitó hasta 100 inversores, el más 99 es el límite que tienen las LLCs en Delaware, y básicamente recauchutó el concepto de DAO, pero de una forma legally compliant, o cumpliendo normas específicamente americanas, específicamente en Delaware, que es una plaza muy fuerte en materia societaria, y juntó el equivalente, bueno, habría que ver hoy, 15.000 Ethers, en el momento de estimaje eran 36 millones de dólares, las personas simplemente conectaban su wallet, y tenían que pasar por un proceso de conozca a su cliente, esperar una semana, identificarse, decir quiénes son, porque recuerden que en las redes públicas las personas son seudónimas, nadie sabe quién es quién, salvo que uno diga que este número que está acá soy yo. Bueno, uno se identificaba, presentaba una serie de documentos, y si tenía la plata para entrar, que eran 120 Ethers, hoy está casi en $2.000 el Ether, podía entrar a un fondo de inversión que ¿qué hace? Directamente los miembros del fondo deciden dónde invierten. Vienen haciendo 6 inversiones por mes promedio desde abril del 2020, se lanzó en plena pandemia. Ya invirtió en 165 startups. Esto es la forma en la que la industria de capital riesgo avanza. Avanza. Entonces, este caso de LAO, por Limited Liability Autonomous Organization, fíjense como un abogado agarró una idea que habían chocado los tecnólogos, la metió en el marco jurídico adecuado y la sacó de la cancha. Y este caso de DAO, fíjense como un grupo de personas comprometidas, en poco tiempo pudieron organizarse y juntar este dinero para intentar, sin éxito, comprar una copia original de la Constitución. Bueno, he corrido, espero que se haya entendido algo, van a tener la presentación, después queda abierta, ahí está mi correo, cualquier duda que tengan, y muchas gracias. Bueno, Seba, hemos estado así con las antenas recontra ultra atentos. Tengo un par de estamos como sobre la hora y sé que genio, sí, recién decían, vamos a tener que escuchar la clase un par de veces, creo que vamos a hacer varios. Pero bueno, hago un par de preguntas que me parece que 2 o 3 como para ya pasar a Marco, que Marco Rossi se tuvo
tuvo que trasladar porque se quedó sin internet, así que le dimos tiempo, también vino bien. Ah, bien, Acá bien, preguntan bien. si se puede utilizar el token criptográfico para garantizar transparencia en las elecciones, el voto. Si se Mira, puede usar. te voy a dar dos ejemplos y uno van a decir, no, no creo que haya sido muy transparente. Los dos países que ya han hecho a distinta escala subnacional pruebas de esto es Rusia y Estados Unidos. Específicamente, Virginia para una elección demócrata, digamos, para una PASO, utilizaron una blockchain para que todo el mundo, pues, no sé si se acuerdan, hubo un problemón con el voto por correspondencia en Estados Unidos en la última Sí. elección. Bueno, dijeron, che, no reneguemos más, ¿para qué vamos a renegar tanto? Tokenicemos la elección y que las personas voten usando alguna red de blockchain donde se puedan loguear y votar. Y lo hicieron. Obviamente no escaló más allá de la interna demócrata, pero funcionó. El lago ruso, en 2 provincias, hace 3 años ya hicieron un piloto también. Pasa que, bueno, se dieron cuenta con tanta transparencia de que había ciudades que tenían, no sé, 20.000 habitantes y en el censo anterior habían tenido 45.000 votos y eso saltó cuando se tokenizó la elección. Empiezan a aparecer un montón de cositas cuando uno puede votar con el celular. La última asamblea de Banco Santander, son 4 millones de accionistas, Banco Santander en todo el mundo, como piloto, es decir, como un espejo de la asamblea de verdad, están votando desde el celular. ¿Qué hay atrás? Una blockchain que registra el voto de la persona, de su sentido, obviamente compruebe el quórum en 2 segundos. No hay forma de agarrarle el quórum. Tampoco hay forma de que quede registrada que una mayoría votó no, si era así, o que se abstuvo si no votó. Entonces sí, se está empezando a usar para eso. Dios quiera que antes de fin de década, yo apuesto a eso, todos votemos por el celular. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a poder votar varias veces al mes o al año. Esto pasa en Suiza ya. Suiza, que tiene un sistema de democracia muy directa, meten 4 votaciones en no todos los cantones al año y usan un software de una empresa de ellos, se llama Uport, que justamente facilita el voto. ¿Qué es más fácil que votar de acá? Si ya compramos por acá, hacemos todo por acá, ¿por qué no podemos votar por acá? Está la tecnología dada. A la política no le gusta tanto la idea, se pierde el control del voto también, pero ¿quién no tiene un smartphone hoy? Hay más smartphones que habitantes, creo, en Argentina. Sí, acá Así que dicen que sí. es economía también, digamos, súper. O sea, Se va. Imagínate optimizamos el recursos. costo que te ahorrás. El costo que Claro, te ahorrás. millones. ¿Cómo andas, Mario. Seba? Aparece. ¿Cómo estamos, Bien, che? Mario. Te vine escuchando toda la clase como siempre. Sé que hay 1000 dudas porque es un Debe haber tema 1500, recontra sí. complejo. Sebastián, créanme, de lo más pedagógico que he escuchado hace tiempo, por eso nos gusta tenerlo y te agradezco, Seba. Yo te quería preguntar, a ver si en el contexto que puedas, porque bueno, es una charla que hemos tenido mucho tiempo, es tu visión desde el aspecto de tu conocimiento técnico sobre la Web3, blockchain, la tokenización, todo lo que incluye el paraguas de la Web3, rol del Estado y rol del derecho y rol de la regulación. O sea, ¿qué te imaginas Bueno. que...? Y después, si querés al final, 1 o 2 ejemplos de cómo podemos usar toda esta tecnología en la justicia. ¿Qué te imaginás? Vos que sos hijo de una funcionaria a la que le dedicaste el libro y siempre me emociona cada vez que lo decís y me has contado tu historia. ¿Para qué lo podríamos usar en el Poder Judicial? 2 o 3 ejemplos. Bueno, vamos primero por el sector público. Hay ya 2 casos muy interesantes pilotos, uno en España, Aragón, otro en Colombia, a donde se están pensando contratos públicos administrativos inteligentes. Esto es, se adjudica el contrato al mejor postor y solo al mejor postor, y si no se adjudica al mejor postor, queda un red flag para que alguien vaya y vea después qué pasó. Esto parece chino básico, pero en realidad es llevar el proceso de compra pública desde el armado del pliego, todo, a un entorno digital donde hay una cadena de pasos que tienen que ir ocurriendo. Y uno de esos pasos, o varios, se pueden automatizar. Como que se puede automatizar el pago para comprar bienes poco complejos. Esto pasó en plena pandemia en Aragón. La capital es Zaragoza. Linda fiesta de la Virgen ahí en Zaragoza. Yo viví en España varias veces. Compraban barbijos, un bien bastante sencillo de comprar, no es muy complejo, con smart contracts en 24 horas, sin ningún humano trabajando. ¿Y por qué? En 2020 Aragón, que es una comunidad así, pero que gasta 6.500 millones de euros por año, pudo hacerlo. Y porque arrancó en 2018. Sacó una ley que dijo, vamos a autoobligarnos, sector público, a ver qué hacemos con esta tecnología para eficientizar y generar mayor transparencia y auditabilidad, si quiere, de cara a la comunidad. Entonces lo lograron hacer porque hacía 3 años que venían viendo cómo hacerlo.
En Colombia pasó lo mismo, rompieron un gran cártel que había en la provisión de alimentos para toda la educación, digamos, todas las escuelas nacionales, que les vendían a cualquier precio, no les entregaban millones de raciones. Bueno, ¿cómo hicieron para romperlo? Llevaron el esquema en piloto a una blockchain. Entonces todo el proceso de compra, quién compró, a quién se le compró, si entregó o no entregó, queda registrado para facilitar el control posterior. Eso era antes de papel, o sea, había un montón de expedientes por algún lado y evidentemente funcionarios cobrando por entregas que no se daban. Si me preguntan a mí el lado de la justicia, específicamente, bueno, van a ver ahora al final de la clase con Federico un caso muy, muy potente que va por el lado del arbitraje privado, ¿no? ¿Yo qué veo? Veo que de pronto puede haber casos en los que tenga sentido digitalizar y encriptar expedientes o resoluciones dentro del expediente. Si le queremos dar un viso de integridad y saber que no puede ser modificado nada después de los votos, bueno, una de las formas es encriptar el documento, cosa que después ya sepamos que no se pudo modificar. Es un tema que tiene que ver con la seguridad del acto, una vez dado, ¿no? Pero también se me ocurre que los juzgados podrían tener una identidad y podrían tener una reputación que se la podrían ganar en función de la calidad de su servicio. Y esa reputación que se ganan en función de la calidad de su servicio les podría disparar estímulos. Porque lo bueno que nos trajo Bitcoin, más allá de para qué sirve, si es bueno, si es malo, es que cuando uno empieza a pensar con teoría de los juegos, cambia radicalmente la teoría del palo. Vamos a pensar zanahorias. Y a la gente le gusta más que le den zanahoria que los caigan a palos. ¿O no? Bueno, estos sistemas, cuando tokenizás una experiencia, un proceso, algo, podés empezar a ver, ¿cómo hago para estimular esto y no estimular esto? Entonces podrías pensar en juzgados con reputación y que la reputación le genere X. Después vemos qué es ese beneficio. ¿Por qué? Porque el juzgado tendría una identidad y la gente que participa como usuario de servicios, si se toma el trabajo de hacerlo y porque está contento, o peor, si está enojado, lo rankea. Y ese ranking es un atributo de la identidad del juzgado civil y comercial tanto. ¿Qué hacemos con eso? Si premiamos a ese equipo de trabajo que está por arriba de la media, si lo castigamos, si se ganaron toda una beca para ir a estudiar a Holanda, ya vemos qué hacemos con eso, pero podemos incentivarlo desde el momento que lo tenemos trazado. Hay muchas cosas para pensar. Ahora, lamentablemente, lo que le va a tocar es empezar a conocer de conflictos. Que lo primero que va a llegar va a ser quilombo. En Estados Unidos no saben lo que se están detonando los juzgados con acciones de clase muy grandes, además. Acá hemos tenido suerte, no ha caído ningún exchange, están robustos, patrimonialmente hablando. En España se cayó el número 2 y de un buen día al otro dejó todo el mundo sin sus bienes, ¿no? Y se presentó en concurso y va a terminar en quiebra. Lamentablemente van a llegar los problemas primero, pero no por eso hay que dejar de pensar en el uso de la tecnología. Para esto que les digo, busquemos las zanahorias en la vida, porque los palos no funcionan en todo contexto y contra toda persona. En Viena, de donde es Shermin Boschmir, y ella trabajó en este proyecto, obviamente estamos hablando de una capital del mundo, ¿no? Pero ustedes en Mendoza tienen bicis, tienen préstamo de bici. Bueno, los que están en Mendoza, no todos. Aquí en Córdoba no. ¿Qué hacen en Viena? Bueno, la gente que pedalea o que se sube al tren, nosotros no tenemos tren, ustedes también tienen tren en Mendoza, va generando puntos. ¿Por qué? Porque no está usando el auto. O sea que no está contaminando. Y esos puntos para el bienes, ¿qué equivale? A que tenés entradas gratis a los pedazos de museo que tienen y de teatro que tienen. Entonces, estás estimulando al ciudadano por una conducta sostenible, pedalear o no sacar el auto, y le está dando una zanahoria. Y es blockchain, sí, está tokenizado también, pero el ciudadano ni se entera que hay un token, que hay nada. Tiene una app que cuando saca la bici empieza a computar que estuvo usando la bici o caminando, ¿no? Caminando también genera tokens, que son recompensas. Genial. Recompensas. Trazabilidad, transparencia, incentivo, se viene un hackeo social, ¿no? A instituciones, así que Seba, mil gracias, nos vamos a quedar recontra corto. Giancarlo Celi,
a cámara abierta, como ya sabe la comunidad, te brindamos un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Para mi skater Gracias, preferido, para mi jurista Web3 preferido, Seba, mil gracias, te queremos. Y como siempre, por los caminos que anden, vamos a estar siguiéndote. Un fuerte abrazo. Felicitaciones, felicitaciones por Bueno. hacer estas formaciones, porque bueno, están liderados acá por el conductor, que realmente viene del futuro. Es un orgullo tener esas personas acá. Y todo el equipo. Gracias, Gracias. gracias, Que anden Evita. bien. Gracias. Nos vemos.